Ahí sí. Ya. No, esto no, pues, esto ya vimos todo esto, ¿no es cierto? Ya vimos ángulo en el interior de la circunferencia, ¿no es cierto? Vimos el ángulo del centro, el ángulo inscrito, el semi-inscrito, ¿sí? Sería como el ángulo del centro que se forma con los dos radios, ¿no es cierto? Este sería una recta tangente, ¿sí? Nada más que eso. Ok, ese sería un ángulo semi-inscrito, ¿ok? Ese sería inscrito, inscrito entonces del centro, ese de ahí del centro, ese de ahí inscrito, y ese de ahí semi-inscrito. Hemos visto ya todos los teoremas referentes a los ángulos. Luego empezamos a ver trazos, ¿no? Y estos también que son teoremas particulares también de la circunferencia. Ahí están los otros teoremas, ¿cierto? Para el ángulo inscrito y también para el semi-inscrito, ¿ya? Sería algo así como ese. Ese sería beta también. Ok, teníamos que para un triángulo, ¿no es cierto?, inscrito o semi-inscrito, ¿sí? Una circunferencia, ese iba a ser rectángulo. También teníamos que cualquier cuadrilátero inscrito en una circunferencia, la suma de los ángulos contrarios, ¿no es cierto?, son suplementarios, es decir, suman 180. Alfa y gamma en este caso suman 180 y beta y rho también suman 180. Además, que si hay dos cuerdas paralelas, ¿cierto? Los dos arcos que se forman también son iguales. También hicimos todos estos ejercicios en clase. También vimos el teorema de los ángulos interiores, ¿cierto? Y exteriores. Teníamos que los ángulos interiores, ¿no es cierto?, estaban formados por dos cuerdas que se cortan en un punto P. Ese punto P no necesariamente es el origen, ¿ya? Y en ese caso, estos ángulos de acá, F o S, ¿no es cierto?, se calculan como ese arco más este arco dividido en dos, la semisuma. Y para un ángulo exterior, como ese que está ahí, se calculaba como este arco menos este arco dividido en dos, ¿sí? La semidiferencia. Con eso se calculaba ese ángulo de ahí. Estoy haciendo un pequeño resumen antes de comenzar. Luego vimos, ya empezamos con trazos, ya nos olvidamos de los ángulos y empezamos con trazos. Les tengo que recordar que el próximo mes, yo creo que a principios del próximo mes, vamos a tener una prueba global no global, sino que sí, global, entre toda la materia de circunferencia. Eso va a ser la tercera nota y la cuarta nota una tarea con nota al libro, directamente. Eso más o menos un paréntesis para informarle algunas cositas. En fin, ya. A ver, ya está. Ahí sí. Ok. Luego vimos la proporcionalidad, ¿no es cierto?, de trazos que pueden estar en la circunferencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, el teorema de las cuerdas, ¿sí? Si dos cuerdas en una circunferencia se cortan en un punto P cualquiera, ¿sí? El teorema anterior era de ángulo, este de proporciones, ¿no es cierto? Entonces existe una proporción entre los trazos, ¿sí? Entre el trazo AP, por ejemplo, por el trazo PB, va a ser igual a la multiplicación entre el trazo CP por el trazo PB. Eso también hicimos ejercicio y también estaba el teorema de las secantes, que si dos rectas secantes se cortan, ¿no es cierto?, en el exterior, en un punto P, también existía una proporcionalidad entre los trazos, ¿sí? Aquí tomamos el trazo completo, ¿no es cierto?, de la recta secante, por ejemplo, PA multiplicado por este trozo pequeño, ¿no es cierto?, por PC, y va a ser igual a la multiplicación de esta recta secante, PB, por PD. También hicimos ejercicio, ¿no es cierto? Y esta última teorema, que es el teorema de la tangente y la secante, que relaciona con la recta tangente. Recuerden que la recta tangente tocan en un punto a la circunferencia. De hecho, estamos viendo rectas tangentes, una curva en matemática electiva, estamos viendo la derivada, ¿no es cierto?, que era un concepto complejo, que trata de rectas tangentes. En fin,
el teorema de la tangente y la secante que nos decía que PT al cuadrado iba a ser igual al trazo PA por PB. Ahora sí, ahí están los ejercicios que ya lo hicimos todo esto, están todo hecho, todo, y ahora sí vamos a ver el objetivo de esta clase. El objetivo, estimados, es comprender eh, otros teoremas referentes a la circunferencia. Oh, ahí está. Y segundo objetivo, espero que alcancemos, es comprender y aplicar el cálculo de área y perímetro. ¿Ya? Comprender y aplicar el cálculo de áreas y perímetros. Ya, ahí está el objetivo entonces. Ya, querido estimado, vamos a ver los teoremas que, ya que hemos visto tantos teoremas en la circunferencia, no son tantos como en el estudio del triángulo, en todo caso, el triángulo tiene mucho más teoremas todavía, y más fórmulas y más cosas, más elementos. Eh, ya que hemos visto un montón de teoremas, de fórmulas, ¿no es cierto?, de cómo calcular cosas, ángulos, la circunferencia, estos teoremas que vienen a continuación nos van a parecer un poco lógicos, quizás, pues, veamos. El primero, mire, dice, si un radio corta perpendicularmente una cuerda, ¿qué significa perpendicular? Primero este es el radio, ¿no es cierto? O E es el radio, y CD sería nuestra cuerda. El punto M sería el punto de intersección entre la cuerda y el radio, ¿no es cierto? Entonces, si un radio corta perpendicularmente, es decir, forma un ángulo de 90 grados, eso significa perpendicular. De hecho, para el que se perdió la clase de límite, ¿no es cierto? Perdón, de derivada del día de la semana pasada, estamos viendo una materia sumamente compleja, ¿no es cierto? Buscamos la recta normal, que es lo mismo que perpendicular, la recta normal a una curva. Fue la última clase. Si teníamos una curva, supongamos una semicircunferencia, primero teníamos que encontrar la recta tangente, que tocaba en un punto, ¿no es cierto? Y luego buscábamos la recta normal. Eso estábamos haciendo. Y la recta normal forma un ángulo de 90, al igual, ¿sí?, que las rectas perpendiculares. Cuando yo digo perpendicular o normal, es lo mismo, ¿sí? En fin, cuando un radio corta perpendicularmente, es decir, forma un ángulo de 90 grados, aquí son todos de 90 por si acaso, para el que no lo sepa, no está de más decirlo. Eh, entonces divide esta en dos segmentos iguales, como lógico, ¿no? Si parte con un ángulo de 90 grados a la cuerda, ¿no es cierto? Entonces estos dos tracitos de acá son iguales, ¿ya? Y viceversa, es decir, si un radio pasa por el punto medio de una cuerda, entonces es perpendicular a esta, ¿ya? El teorema también se puede aplicar de manera al revés, ¿sí? Es decir que si estos dos tracitos son iguales, es porque el radio corta perpendicular a la cuerda. Eso es lo que está diciendo, ¿ok? Es decir que el trazo E, ese que está ahí, si es perpendicular a CD, este que está acá, ¿no es cierto? Entonces implica, sí, implica que CM
es igual a DM. ¿Ya? Esos dos tránsito son iguales. Y también, al revés, cuando tenemos esto, esta equivalencia, significa que también el teorema funciona por otro lado. Es decir, que si tenemos dos trazos iguales en una cuerda, cortados por un radio, estos dos son perpendiculares, sí o sí. Ok. El segundo, mire, también es muy interesante. Dice, los segmentos tangentes a una circunferencia trazados desde un punto exterior a ella tienen igual medida. Dos segmentos, dos pedazos, ¿no es cierto?, de recta tangente, trazados desde un punto exterior, por ejemplo, este punto de aquí que es P, si son tangentes las dos, tienen la misma medida. Y es un poco lógico por esto, mire, porque siempre con el radio va a formar un ángulo de 90 grados, así que den una vuelta a eso. Entonces esos dos trazos tienen que ser necesariamente iguales. En fin. Ya, entonces PA, ese segmento de recta tangente, va a ser congruente. Ese símbolo significa congruente y significa idéntico o igual, ¿ya?, al trazo PB. El último dice, la recta tangente a una circunferencia es perpendicular al radio en el punto de tangencia. Este ya lo hemos visto y repetido miles de veces, ¿ya? Es decir, que si PQ es tangente en P, que es el punto de tangencia, ¿no es cierto?, implica que PQ es perpendicular a OP, es decir, forman un ángulo de 90 grados, son normales, ¿ya? Estos dos también son normales, son un ángulo de 90 grados. Y con estas tres simples teoremas, ¿no es cierto?, iremos a hacer un par de ejercicios de estos. Con estos tres teoremas que están acá, iremos a hacer un par de ejercicios. Entonces, primero, si son perpendiculares una cuerda, ¿no es cierto?, con un radio, entonces esos dos tracitos son iguales. C con D son iguales, esos dos pedacitos de ahí. Segundo, si desde un punto P exterior a una circunferencia se trazan dos rectas perpendiculares, perdón, dos rectas tangentes, entonces esas dos son iguales, esos dos segmentos de recta tangente son iguales. AP igual a PB, o BP, ya, a lo mismo. Y siempre una recta tangente es perpendicular al radio. En el punto de tangencia, sí, lógicamente. Ya, con eso, hagamos estos ejercicios que están acá. Y también nos sirven los teoremas, pues los teoremas se pueden usar, ¿sí? Esos de proporcionalidad de trazos proporcionales. También uno los puede usar acá. En fin. El número 1, ese está ahí, y el número 2 que están acá. Traten de hacer el 1, a ver cómo les va, yo les voy a dar un minutito. Está fácil, mire. En la circunferencia del centro O, es el centro de la circunferencia, por lo tanto, ese trazo OC es radio, sí o sí es radio. De la figura 1, el trazo TD, ese que está ahí, todo ese que está acá, la cuerda, ¿no es cierto?, es perpendicular a CA, es decir, al diámetro. Eso es un diámetro ya que pasa por el origen y también es un radio. De aquí a aquí es un radio y de aquí a allá es un diámetro, ¿sí? Y son perpendiculares, es decir, forman un ángulo 90, sí o sí, ese trazo que está ahí es igual a este trazo que está acá. Sí o sí. Dice que el trazo BE es 10 y CE es 5. Entonces, ¿cuánto mide CA? ¿Cuánto mide el diámetro que están pidiendo acá? ¿Sí? CE es 5, ¿no es cierto? Y BE es 10 centímetros, todo. Aquí, obviamente, podemos usar el teorema de que si dos cuerdas se cortan en el interior de una circunferencia, entonces DE por EB
es igual a AE por EC. Y con eso uno puede resolver. Y sabiendo que esos dos son iguales, ya que son perpendiculares, es decir, ese vale 10 y ese también vale 10. Ahora sí puede resolver, siguiendo el ejercicio. Le voy a dar un minutito, ¿ya? Trate de hacer esto, trate porque le va a hacer bien para las próximas pruebas. Recuerde que usando ese teorema de ahí, puede hacer este ejercicio. ¿Ya? Como son perpendiculares ese radio, ¿no es cierto?, con esta cuerda, entonces esos dos trazos son iguales. EB es igual a ED. ¿Sí? Ya, mire, alguien respondió al tiro. Vamos a admitir a las personas que están afuera. ¿Vienen? Alguien respondió ya, bacán. Veamos. Eh, alguien nos quiere decir qué es esta, ¿ya? Un compañero de ustedes ya dijo que valía 25. Veamos, pues. Veamos, los demás anímense a hacerlo, que esto te hace bien a usted. Ok. Entonces, ya sabemos que esos dos son perpendiculares, por lo tanto, sí o sí esos dos trazos tienen que ser iguales. Y como B vale 10, entonces este también vale 10, ¿sí? Y C vale 5, entonces nos queda sacar AE, sacar eso que está ahí, ya que tenemos todos los demás datos. Ese vale 5, así que reemplazo 5 por AE, que lo voy a llamar X ya por comodidad. Y D y EB son iguales y valen 10, ¿no es cierto? 10 por 10. Pasamos al 5 dividiendo, 10 por 10, 100, y 100 dividido en 5, 20, ¿no es cierto? A ver, hagámoslo paso por paso. 20, ¿no es cierto? Igual a 5x. Pasamos al 5 dividiendo, nos queda que x es 20, perdón, eso es 100, perdón, estaba sumando. Ahí sí, 100, partido en 5. X entonces vale 20, ¿no es cierto? Por lo tanto, el trazo AE vale 20, y nos están preguntando por qué, por sea que el trazo completo, ¿sí? Que sería el diámetro en este caso, y vale 20 más 5, ya que este trazo vale 20 y este trazo de acá vale 5, entonces AC, o sea, vale 25. Excelente, estimado, ¿eh? Se pasó. Vamos con el siguiente, dice, si el triángulo ABC circunscribe a la circunferencia, es decir, está por fuera, ¿sí? Tocando, siendo los trazos todos estos tangentes, ¿ah? Cuando uno circunscribe cualquier figura geométrica, siempre los puntos son puntos de tangencia de los lados de la otra figura, ¿no es cierto? En este caso un triángulo, cada lado del triángulo es tangente a la circunferencia, eso tiene que estar claro. Entonces, la pregunta dice con CD, con el trazo CD, dice de ahí, 2 centímetros, FD, FB, perdón, ahí, 5 centímetros, y AE, 4 centímetros, ¿sí? ¿Cuál es el perímetro de ABC? Mire qué pregunta más interesante, la puede resolver, mire, le voy a dar un par de minutos con este teorema, ¿sí? Está ahí, que dice lo siguiente, dice, dice que está ahí, ¿no es cierto? Dice que desde un punto P exterior a una circunferencia, eh, si trazamos dos rectas tangentes desde ese punto, entonces tienen la misma medida. Ahí está el teorema, mire. Ese trazo de ahí es igual al de acá. Entonces ahí tiene un minuto para hacer esto. A ver, traten de hacerlo. Traten de participar todos, chiquillos, ¿ya? Traten porque esto es parte de las últimas pruebas pues, que va a haber. Así que póngale, póngale. Ya hay una respuesta, mire. A ver,
Un compañero está respondiendo y dijo 22. Muy bien, sí. 22 dijo. Ya respondió un compañero. A ver, vamos, los demás está fácil. Obviamente el punto C, el punto A, el punto B son vértices del triángulo y también son puntos exteriores a la circunferencia, y dijimos que los lados, cuando uno circunscribe, ahí tienen un concepto nuevo, ¿sí? Cuando uno circunscribe a una circunferencia o cualquier figura geométrica, los lados de esa figura son tangentes, es decir, que estos son puntos de tangencia, estos son puntos exteriores, así que el teorema dice que estos dos segmentos de recta tangente son iguales, ¿no es cierto? Es decir, AP con PP son iguales, es decir, 5 igual a 5 acá, ese lado 2, este lado también vale 2, este lado 4, este lado también vale 4, y nos piden el perímetro. ¿Y qué es lo que es el perímetro? El perímetro es la suma de todos los lados, ¿sí? Ese es el perímetro de cualquier triángulo. Si para un triángulo cualquiera, este es el lado de A, este lado B y este lado C, entonces el perímetro es el lado A más el lado B más el lado C. Eso es el perímetro, es decir, todo este trazo, más todo este trazo de acá, más todo este trazo de acá. Es decir, ese lado vale 6, este lado de acá vale 7, este lado de acá vale 9, y al sumar estos lados, voy a seguir esta forma, ¿sí? 9 y 7 son 16, y 16 y 6 son 22. Muy, pero muy bien, estimado, el que respondió, ¿ya? Súper bien. Vamos a dejar esto escrito para después subirse a la página donde 22 centímetros de perímetro. Súper. Vamos entonces con otra preguntita, ¿no es cierto? Dice, en la circunferencia del centro O de la figura 3, AB es diámetro y CB 4 centímetros y tangente en B. Si el triángulo ABC es isósceles, entonces CD mide cuánto vale ese trazo de ahí. Ese tracito de allí. Este es el triángulo isósceles, dice. Eh, y CA va a ser la base del triángulo. ¿Okay? Este está bueno. Ya, a ver, CB vale 4, es tangente, ¿no es cierto? En ese punto, ese vale 90 grados, ¿no es cierto? Ya que es tangente. Es un triángulo rectángulo isósceles. Ya, eso es lo que es. Aparte de ser isósceles, es un triángulo rectángulo isósceles. Como es tangente y este radio, ¿sí? ¿Cuál es la gracia de los triángulos isósceles? Los triángulos isósceles tienen la siguiente particularidad, que tiene dos lados iguales. Por lo tanto, ese lado es igual a este que está acá, ¿sí? Que valdría 4 también. Y con eso, trabaje, tiene un minuto, a ver, está difícil, ¿ya? Estoy tratando de ayudarlo. Todo este lado de aquí, todo el diámetro vale 4, ¿ya? Porque isósceles más, por eso. Isósceles. Una pista, otra pista le puedo dar. Teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Como es un triángulo rectángulo, y el teorema de Pitágoras vale para los triángulos rectángulos, usted puede calcular ese lado de ahí. Ya que estos dos son catetos y esta es hipotenusa. ¿Ya? Porque no solamente es un triángulo isósceles, también es un triángulo isósceles rectángulo. Así que a ver, le voy a dar para este 1 minuto y medio. Está un poco más difícil. Vamos.
una pista. Si ese lado cateto A, este cateto B, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Ese cateto de ahí sería C. Y con eso, todavía no responde la pregunta es CD. Tenemos el teorema de la tangente. La tangente al cuadrado es igual a CA por CD. Y ahí está, usted despeja CD después de eso. Después de calcular la tangente al cuadrado igual a CA. Ese trazo que está ahí, CA que es el cateto C. CA sería el cateto C, quedaría esto así, por C, ese cateto que está ahí, por CD, que es lo que están pidiendo. Ya, está muy difícil, parece. Ya, lo voy a empezar a hacer despacito, mientras alguien o los que quieran pueden tratar de hacerlo, no está de más. Ya pues, tenemos entonces primero en la circunferencia que hay acá del centro de la figura AB el diámetro, ¿no es cierto? AB, perdón, el diámetro, y CB vale 4 centímetros y es tangente en B, en ese punto. Ahí ya me llega un compañero, ahí sí. Si el triángulo ABC es isósceles, que sea isósceles quiere decir que tiene dos lados iguales, pero no solamente isósceles, también es isósceles rectángulo. ¿Por qué? Porque las restas tangentes a los diámetros o a los radios, ¿sí? Forman un ángulo de 90 grados, y si tiene un ángulo de 90 grados es eh, un triángulo rectángulo también. Entonces es rectángulo isósceles. Y nos piden ese trazo que está ahí. Ese trazo que está ahí lo vamos a calcular con el teorema de la tangente, ¿no es cierto? Que dice que una tangente y una secante, ¿no es cierto? En el punto donde se intersectan, la tangente al cuadrado es igual a todo este trazo de aquí, a la secante, por el trazo pequeño que está acá, por CD. Eso que está ahí. Pero me falta este trazo completo, me falta esta secante que está aquí, CA. Esa secante que está ahí la puedo calcular con el teorema de Pitágoras, ya que como es triángulo isósceles, tiene esos dos lados iguales, ¿sí? Y como este vale 4, dice el enunciado, este también vale 4. Y si este cateto es A y este cateto es B, este cateto de que está acá va a ser C. Y puedo usar el teorema de Pitágoras para calcular ese trazo que está ahí, CA, ese que está ahí, que es C. Entonces, A al cuadrado es 4 al cuadrado, más B al cuadrado, que es 4 al cuadrado, igual a C al cuadrado. C al cuadrado va a ser 16 más 16, C al cuadrado va a ser 32, ¿ya? Para sacar ese cuadrado que está ahí, tengo que aplicar la raíz, ¿no es cierto? Esto uno lo hace así de seguro cuando está trabajando en geometría. Esto no se hace, no se llega y se hace con cualquier ejercicio en matemática. Al menos cuando está trabajando en conjunto, tiene que verificar que eso siempre sea positivo para hacer esto, ¿ya? Entonces, nos va a quedar la raíz de C al cuadrado, es decir, C nomás, igual a la raíz de 32. Y la raíz de 32 es lo mismo que poner aquí. Voy a seguir ahí, ¿ya? Voy a racionalizar eso. Es lo mismo que 2 al cuadrado, que es 4, o mejor dicho, eh, 4 al cuadrado, ¿sí? Por 2. Y aquí 4 al cuadrado de 16 y 16 por 2 32, ¿no es cierto? Es lo mismo. Voy a bajar, les voy a escribir mejor eso. Mire, la raíz de 32 es lo mismo que yo escriba 4 al cuadrado por 2. 4 al cuadrado de 16 y 16 por 2, 32. ¿Cierto? Queda igual. Eso está ahí. Ya. Por propiedad de las raíces, que ustedes vieron en el segundo medio, se supone, esto es lo mismo que la raíz de 4 al cuadrado por la raíz de 2. La estoy separando acá. Como ese 4 está al cuadrado, puedo eliminar la raíz ahí
y me queda que C es 4 por raíz de 2. Ya. Eso es lo mismo que eso, que raíz de 32. Si usted tiene una calculadora, lo puede comprobar, ¿sí? Para que me crea lo que estoy haciendo acá. Puede poner raíz de 32 y después puede poner 4 por raíz de 2 y le va a dar el mismo resultado. Entonces, C, el cateto C vale, o bien cateto C o trazo CA, vale 4 por raíz de 2. ¿Por qué se hace esto? Porque es más fácil después hacer cálculos con eso, que con esos números ahí. Además que se ve ordinario ese número, esa raíz. En fin, ya conseguí ese trazo que está ahí. Ahora puedo usar el teorema que está acá, que dice que la tangente al cuadrado es igual al trazo CA, que en este caso sería mi cateto C, ¿sí? Por CD, que es ese pedazo que está ahí. Entonces, tengo T al cuadrado, que es 4, ¿no es cierto? 4 al cuadrado, 16, igual a CA, que es lo mismo que C, es decir, 4, raíz de 2, ¿cierto? Por CD, que es mi variable. CD es lo que me están pidiendo, ¿sí? Y despejo CD, ¿ya? Me queda que CD es igual a 4 al cuadrado, partido en 4 raíz de 2, partido en 4 raíz de 2. Aquí puedo simplificar, ¿no es cierto? CD va a ser 16, arriba, partido en 4 raíz de 2. CD entonces va a ser, aquí simplifico por 4 y me queda 4 partido en raíz de 2. Ah, pero no está esa respuesta, ¿no? Porque hay que racionalizar eso. ¿Qué significa? Multiplicar por 1. ¿Cómo por 1? Raíz de 2 partido en raíz de 2. Oiga, yo estoy pasando esto suponiendo que ustedes saben de raíces, ¿no es cierto? Porque son temas que tuvieron que haber visto el año pasado. Y si no, por favor, háganmelo explícito. Díganme, díganme que no saben estas propiedades y las podemos repasar en una clase, en un ratito, en unos 20 minutos, son súper fáciles. ¿Ya? Esto que estoy haciendo acá se llama racionalizar también. Estoy multiplicando por 1 porque queda lo mismo, mire. 4 raíz de 2 es lo mismo que este resultado que va a quedar acá, mire. Porque multiplicar por 1, cuando uno multiplica por 1 un número, el número queda igual. El 1 es un neutro multiplicativo. ¿Ya? Y aquí, profe, pero esto no es 1, sí es 1, porque raíz de 2 partido en raíz de 2 es 1. ¿Ya? Entonces, multiplico el 4 por raíz de 2, me queda 4 raíz de 2. Y abajo raíz de 2 por raíz de 2, se van las raíces y me quedan 2. Y vuelvo a simplificar por 2 y me queda 2 raíz de 2. Ahí está. Este ejercicio estaba bueno. ¿Sí? Estaba bueno, bueno, bueno. Era un ejercicio muy... Era difícil y las respuestas no están así como uno espera siempre. Fija, uno tiene que ir recordando aprendizajes anteriores, ¿sí? Y eso es responsabilidad del estudiante, ya, recordar aprendizajes anteriores de años anteriores. ¿Okay? Ya. Espero que haya quedado claro este ejercicio. Si no, hágamelo saber porque no hay problema. Lo podemos hacer de nuevo. Este que está acá es un ejercicio más de trazos, ¿no es cierto? De trazos proporcionales, donde dice que AE por EC es igual a DE por PE. ¿Sí? Entonces usted multiplica S por S, tiene que ser igual a S por S. Y le están pidiendo la longitud de S. ¿Sí? Es decir, despejar eso que está ahí. Pero no lo vamos a hacer porque ya hicimos muchos ejercicios de esto.
¿Ok? Ese lo puede hacer usted en su casa. Ya. Sigamos entonces avanzando. Aquí también hay más de lo mismo. Más de los otros son de repaso, de ejercicio, los vamos a dejar para el final, para preparar las pruebas, ¿ya? Aquí más de lo mismo, ¿ya? Y vamos a pasar a perímetros y áreas, ¿ya? El segundo, eh, bueno, ¿existe alguna duda, querido y estimado? ¿Tienen alguna pregunta? Esto es más de lo mismo, ya son ejercicios de trazos proporcionales, todos los temas anteriores, ¿ya? Ni siquiera son especiales, ya son trazos proporcionales. Eso no los vamos a hacer, ya lo hicimos, o hicimos varios de esos. ¿Pregunta? ¿Hay alguna pregunta con respecto al anterior? Ya, como no hay preguntas, vamos a avanzar un poquito, solamente para adelantar un poco, ¿ya? Esta es la última materia que nos toca ver, que son perímetros y áreas, queridos y estimados. La circunferencia, todas las propiedades anteriores eh, son para circunferencia, ¿ya? Y no hemos definido lo que es un círculo, ¿sí? Solamente hemos definido, la circunferencia solamente tiene perímetro. El perímetro es el contorno, ¿ya? Toda la briquita de la circunferencia correspondería al perímetro, es decir, al conjunto de puntos, al conjunto infinito de puntos que está ahí, a la longitud de eso. ¿Qué es lo que es la longitud? Es la medida. ¿Cierto? Si usted agarra unas winchas de esas desastres, ¿no es cierto? Y mide todo esto de aquí. Usted después tira esto y ve cuánto mide. La medida, la longitud de eso, la longitud N, corresponde al perímetro de la circunferencia. Y un círculo en realidad es una figura más sólida, ¿ya? Es una figura que tiene área, es decir, tiene una superficie. Un círculo, ya, a diferencia de una circunferencia es como un alambre, ¿sí? Una circunferencia vendría siendo un alambrito. El círculo que genera un alambre sería como, y una circunferencia sería como un plato, ya, perdón, un círculo sería como un plato, está relleno, tiene área, es como una figura más sólida, ya, tiene superficie, ocupa un espacio en el plano, ¿ok? Eh, Eso sería entonces la diferencia entre círculo y circunferencia. El círculo ocupa un espacio, una superficie en el plano, ¿ya? Eh, y la circunferencia solamente tiene perímetro, ¿ya? No está rellena, es como un alambre, un contorno, ¿ya? Eh, y podemos calcular los perímetros y la área de la circunferencia. Eh, el perímetro, ¿cierto? Va a estar dado por la fórmula del perímetro es el diámetro por pi, o también 2πr. También se puede calcular así. El diámetro por pi o 2pi por r. Eso sería entonces el contorno, el perímetro. El área de un círculo, ¿no es cierto? Ya que el círculo nomás tiene área, la circunferencia no tiene área, sería pi por r al cuadrado. ¿Okay? También hay sectores. ¿Qué es lo que es un sector circular? Es el área que genera dos radios. Y también podemos calcular el perímetro, ¿cierto? Del sector circular. Esto sería, el perímetro sería esa longitud más esa longitud, es decir, dos radios, como acá, por la longitud del arco AB, ¿sí? Por la longitud del arco AB.
perdón, sumado con la longitud del arco B, ¿ya? La longitud del arco B más 2 veces el diámetro sería el perímetro de este sector circular, ¿cierto? También se puede calcular como el arco nomás, ¿no es cierto? Esa parte del arco que está ahí se puede calcular como alfa, que es el ángulo que forma el, ¿cómo se llama? El sector circular, ¿no es cierto? Ese ángulo que está ahí sería alfa, por 2πr partido entre 60. ¿Ya? Esa es la longitud del arco, ¿sí? Eso que está ahí. La longitud del arco, ¿no es cierto? Se puede calcular sabiendo ese ángulo que está ahí como alfa por 2πr partido entre 60. Y el área de este sector circular sería alfa por pi por r al cuadrado partido en 360. Ya, mire, era para presentarle un poco la fórmula, ¿ya? Y vamos a quedar hasta acá. La próxima clase vamos a hablar de este número, del número pi, de dónde sale y por qué es tan importante. Ya, querido y estimado, vamos a quedar hasta aquí. Espero que la clase le haya servido, ¿sí? Y nada, pues, gracias por la asistencia y nada, quedamos hasta acá. ¿Hay alguna pregunta, duda, consulta, insulto? ¿No? Ya, no hay duda. Ya, estimados, nos vemos entonces. Chao, chao, que estén bien. Cuídense. Chao, profe. Chao, estimados.